Por eso que él tenía que ser fiel y verdadero y no revelar eso. Por eso él ahí tenía que obrar como hijo. No podía obrar como Dios. Por eso tenía que contestar como hijo. ¿Me entiendes? Ahora dice que no sabe, ¿no? Le contestó de esa manera cuando le preguntaron cuándo va a ser el día. Él contestó de esa manera. ¿Cuándo va a ser el día que va a venir? Dice, pero de aquel día, de la hora, no nadie sabe. ¿Ni aun los ángeles? Bueno, dice, ¿cómo es pues que si las tres personas son omniscientes, solamente una persona divina, el Padre, sabe el tiempo de su advenimiento? ¿Cómo puede ser? Ahí está la pregunta. Escuchen lo que dice. El trinitarianismo es se hizo más largo. Que requiere 3 calvarios. Ahora nos hace así, claro, porque escuchando ciertas cosas que dicen, a nosotros nos lleva entonces a buscar lo que sigue. O sea, si él me dicen un objeto, me dan un objeto, ¿no? Que yo necesito trabajar con un objeto, una cosa, algo, y yo más o menos ya calculo para qué es. Siempre uno está pensando en lo posterior, en lo que, para qué sirve, o si está pensando en algo más de lo que uno ve. ¿No es cierto? Entonces acá, cuando ellos nos presentan que hay 3 dioses, entonces a nosotros nos conflicta esto. Pongamos ahí en apunte Hebreos 8. Hebreos capítulo 8, versículo 7. Vamos a leer del 7 al 13. Dice así: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque, dice, reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, que estableceré con la casa de Israel y la casa de, a ver si estoy leyendo bien, sí, y la casa de Judá, un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Amén. No sé si comprenden. A ver, tengo otro apunte para que entiendan. En Hebreos 9:16, ahí con ese se cierra más o menos para entender. Porque que se entiende en partes, es como que se hizo un sacrificio, hacían sacrificio en aquel tiempo, cuando todavía no se manifestó en carne, pero no fueron, dice, no fueron fieles, no fueron sujetos a él, entonces como que no fue, no se validó totalmente, no se terminó de validar. Es porque la ley fue buena, pero no fue totalmente perfecta. Pero sin embargo el sacrificio en la cruz fue perfecto. Ahí sí pudo recién restaurar las vidas. Por eso se hace referencia a ese pasaje. Entonces, es como que Dios intentó a través de animalitos, a través de ofrendas, a través de todo sacrificio, intentó tratar de rescatar. Pero el mundo es tan pecador, es tan sucio, que no se pudo. Entonces, como no se pudo,
recurrimos ahora a Hebreos capítulo 9 para ver cuándo sí se pudo. Entonces, ahí vemos que al principio no se pudo, con ese Dios verdadero no se pudo completar ese calvario, ese sacrificio. Ese mismo Dios tuvo que venir en carne, y lo vamos a ver en Hebreos capítulo 9, versículos 16 y 17. Porque de donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Me entienden? Dios tuvo que venir en forma de hombre para que recién nosotros podamos heredar la vida eterna. No había manera, él intentó, pero el hombre es tan duro que él mismo tuvo que sacrificarse en la cruz por nosotros, para que de esa manera nosotros podamos tener acceso a la vida eterna. ¿Sí? Eso es lo que sucedió. Por eso dice acá, dice, los trinitarios creen que 3 personas divinas hicieron el nuevo pacto y el viejo. La ley del pacto era que el testador, hacedor del pacto, tenía que morir. ¿Me entienden? El pacto viejo estaba hecho por Dios. El nuevo pacto, ¿por quién? Jesucristo, pero en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Colosenses 2:9 dice eso, pero bueno, entonces él tuvo que morir, pero si Jesucristo no puede darnos el testamento, o sea, la herencia de otra persona. Nadie puede morir para dar herencia de otra persona. Yo no puedo morir para heredarles a ustedes lo que no es mío. ¿Me entienden? Yo tengo que, o sea, cada uno se hace cargo de sus cosas. Entonces, sus cosas, porque él era Dios manifestado en carne. Dice, bueno, eso es lo que explica en estos pasajes, ¿no? Y vamos a seguir un poquito más, con esto ya termino, ¿sí? Dice, mire, le voy a leer desde acá, dice así, que tenía que morir, ¿no? Le dije, el testador tiene que morir para hacer valer el pacto. De otra manera, no es válido entre tanto que el testador vive, con el versículo 17. Por lo tanto, el trinitarianismo lógico y consciente requerirá y exigirá y demandará la muerte de 3 personas divinas en orden, dice, de traer un nuevo pacto. Claro, ¿cómo podemos traer toda esa redención para nosotros si creemos que hay 3 dioses? No puedo. O que cada uno tiene su propio pacto. El Padre tiene un pacto, el Hijo tiene un pacto, el Espíritu Santo tiene un pacto, el Dios verdadero tiene otro pacto. Entonces, ¿con cuál me quedo? ¿Cuál pacto me quedo? ¿Me entienden? Nosotros le damos un pacto de un verdadero Dios, el que se hizo carne y que nos heredó esta redención, esta oportunidad. Por eso que este conflicto que se crea en nuestra mente con la Trinidad, y que en el nombre de Jesucristo, creyendo que es un solo Dios manifestado en carne, que se manifestó también en poder, en gloria, en el tiempo, ¿no? de cuando libertó al pueblo de Israel, no hay conflicto en nosotros. No tenemos una confusión en la mente, decir, ¿cómo puedo heredar? No. Nosotros no tenemos conflicto, decimos, gracias Señor, porque te hiciste hombre y me pudiste heredar esta redención, esta salvación. No tengo dificultades de entenderlo. Tampoco nuestros hermanos en aquel tiempo tuvieron dificultades de entenderlo. Nunca. Ahora, aquellos que no tienen dificultad de entenderlo es cuando no se interiorizan en las palabras, en las enseñanzas, sino que, como le dije, por sentimientos, por afecto, lo que le dice así, 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 amén, 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 así, así, amén, 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 así, así, amén, amén, amén,
sin analizar la palabra. Y eso es un error. No hay que ser solo por sentimientos, cuando sienta, por la palabra. Dice, ¿acaso se imaginan los trinitarios que hay dos escrituras en la divinidad? Es decir, saber, dice, el Padre, a quien llaman la primera persona, quien es llamado Espíritu, dice, y el Espíritu Santo, la tercera persona, según ellos. No hay dos espíritus en la divinidad, porque hay un espíritu. Vamos a recurrir a Juan capítulo 4. Versículo 21 al 24. Dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene. Esto es lo que había compartido el hermano. Y dice así, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y acá viene la clave. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu. Entonces, yo no puedo separar al Padre y al Espíritu Santo, porque Dios es espíritu. Dios es el espíritu. No hay muchos espíritus andando por ahí que sean Dios. Dios es el único espíritu y Él es el único que es santo. Dios es el Espíritu Santo. Amén. Y dice en Efesios 4:4, que algunos saben de memoria, ¿no? Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Yo seguiría con el 5, un Señor, una fe y un bautismo. Un Señor, un espíritu. No hay muchos señores. No hay muchos espíritus que sean Dios. Uno solo es Dios. Efesios capítulo 4, versículo 4. Un cuerpo y un espíritu. ¿Sí? Amén. A la luz de la Trinidad, la primera persona y la tercera persona no tienen divinidad, dice. Porque en el Cristo, dice, la segunda persona habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Claro, en Colosenses 2:9, que es lo que le dije de memoria, en Colosenses 2:9, es como que les da una contradicción a lo que ellos me están diciendo. Dicen como que, ellos dicen que no puede ser. O sea, como dice, mira, a la luz de la Trinidad, la primera persona y la tercera persona no tienen divinidad. ¿Por qué? Porque esta palabra le contradice, porque esta palabra le dice no. Esta palabra es como que le está diciendo no. En Cristo está todo Dios está, en Colosenses 2:9. Todo Dios, toda la deidad, todo Dios entero, el 100% de Dios, está todo en Cristo, en Jesucristo. Eso dice en Colosenses 2:9. No una parte, no un poquito, todo Dios está en Él. Entonces, esta palabra, este versículo le está diciendo, entonces, si ustedes me están dividiendo que está el Padre, que está el Hijo, que está el Espíritu Santo, que está el Dios verdadero, si me están dividiendo, y acá la palabra no divide, acá dice que en uno solo está toda la deidad, ustedes me están confundiendo a mí, me están enseñando una enseñanza triteísta,
que viene del paganismo, porque ellos creían muchos dioses. Y ellos sí podían aceptar que este poderoso, este poderoso, este poderoso, este poderoso, este poderoso, todos poderosos, todos son todos poderosos. Ellos sí hacen que no tienen poder. Sin embargo, la palabra dice que en uno solo está todo Dios, en Jesucristo. Dice, según la Trinidad, Jesús es el Hijo eterno. Según la Biblia, es Padre eterno. Isaías 9:6. Ya terminamos. Ya terminamos. Dice, porque un niño nos es, eso sí me lo aclaro bien, hablándolo bien, porque un niño a nosotros, nos es nacido para nosotros. Un niño nos es nacido, dice. Y como hijo dice, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, y ahí está la descripción de ese nacido. La descripción son estas: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La descripción de ese Jesucristo, de ese nacido como una criatura, la descripción de Él, quién es Él y cómo es Él, dice que Él es admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. No puede haber muchos Padres eternos. No puede haber muchos dioses fuertes. Solo hay uno. Estaba en Jesucristo. En Él está toda la plenitud. Dice, los trinitarios adoran a tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesucristo enseñó que se debería adorar a uno, al Padre. Juan 4:21. Dice, Jesús le dijo, mujer, créeme. ¿Qué dice? Que la hora viene cuando ni este monte en Jerusalén adoraréis al Padre. Claro. Bueno, lo que habíamos leído hace rato. Y dice, en 1 Juan 5:20, ¿qué dice ahí? 5:20. Primera de Juan. 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y ahora declara, dice, lo revela diciendo, ¿quién es? Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Por qué le aclaraba esto? Abajo dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Ahí está reprendiendo el politeísmo, el paganismo, la idolatría, la creencia en muchos dioses, en el politeísmo, en la variedad de dioses, en múltiples dioses. Está reprendiendo, por eso dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Creer que hay otro Dios es como tanto como creer en un ídolo, en una estatua. No podemos creer que está dividido. Dios es uno. Por eso aclara con tanto ternura, con tanta dulzura, dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Porque este Hijo de Dios termina siendo el verdadero Dios y la vida eterna. Es el mismo. Él tenía que manifestarse de esa manera. Mateo 4:10. Anótenlo todo lo que puedan, anótenlo rapidito al costado para que no se lo olvide. Ya estamos en lo último. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está,
¿Qué le dijo? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Se dan cuenta? Él se hizo llamar Dios. A Satanás le dijo: a mí no me tenés que tentar, a mí no me tenés que provocar, a mí me tenés que respetar, a mí me tenés que adorar. Habló como Dios en ese momento. Espero que nos falten en la siguiente clase, ojalá que puedan venir, porque vamos a seguir hablando de otros términos, como él hablaba como hijo y hablaba como Dios. Hablaba como hijo, hablaba como Dios. Algunos decían, no, solamente el Padre lo sabe. En otro momento decía, a Él solo adorarás, a mí solo adorarás. Es como que hablaba como Dios, como hijo, porque Él tenía que trabajar sí o sí en la tierra, pero a veces uno... Creo que nos pasa, acá mismo me pasa a mí, a veces yo quiero trabajar como un fiel, como un hermano, así, y a veces tengo que trabajar como el pastor, a veces me tengo que, sí o sí, porque como que una urgencia, una necesidad de hacerme cargo de algo, porque otro hermano por ahí no puede, pero bueno, es como trabajar con, el otro día hablamos de los ministerios que hay en el Espíritu Santo. Él sin embargo, él era todo Dios, dice en Colosenses 2:9, él era todo Dios, pero también se manifestó en carne. Entonces a veces tenía que trabajar como hijo y también tenía que responder como Dios. Dice, Dios, escuchen cómo sería como ellos dirían. Dios el Hijo oró a Dios el Padre. Es como que un Dios Hijo oró a un Dios Padre, un Dios a otro, ¿no? Dice, el trinitarismo dice que las tres personas divinas son omnipotentes. Cierto que un Dios omnipotente no necesita auxilio de otro omnipotente. ¿De verdad? ¿Por qué va a estar rogando si es Dios? Y en Colosenses dice que es toda la plenitud. Entonces no entiendo, es inentendible. Por eso llega el conflicto en la mente de la gente que se pone a analizar la palabra de Dios. Por culpa de la enseñanza de dogma, doctrina de la Trinidad, llega ese conflicto. En cambio, si nosotros adoramos a un solo Dios y su nombre es Jesucristo, es el que se manifestó en carne en la tierra y que se fue, murió y resucitó y se fue al cielo y descendió nuevamente en forma de Espíritu Santo, entró en los corazones de la iglesia, no tenemos conflicto, sabemos que es uno solo, que Él puede estar aquí, ahí, allá, en todo lado está, porque Él abarca todo, adentro mío y fuera mío, porque Él es todopoderoso. Pero es uno solo. Con esto quiero terminar y creo que fue provechoso estos minutos que estuvimos para no extenderme. Espero que hayan podido anotar todos los puntos que anotamos. Después vamos a seguir el próximo domingo. Tenemos varios temas, por ejemplo. Tenemos, bueno, vamos a ver si lo manejamos para el otro domingo entonces, ¿sí? Porque ahí es donde están todos y necesitan saber de esto. Así que ojalá que no falte ninguno. Vamos a hablar acerca de que Él es un Dios, no muchos dioses, ¿sí? Le voy a compartir un versículo más con este, va a ser el comienzo de la próxima enseñanza. En Isaías, capítulo 44, versículo 6. 44, 6. Y el título de esto, y lo dejan ya anotado si quieren para la próxima clase, dice: un Dios. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor. Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Con esto cerramos esta enseñanza que dice: no hay fuera de mí otro Dios. ¿Sí? ¿Comprendemos esto? La palabra no miente. Si el Señor